Capítulo 8. Van Loon se alejó de la choza. No quería ver mendigar a su padre y a sus hijos. Para él, aquello era una humillación, y ya que no podía remediarla, no quería tampoco estar presente. Así que, volviendo la espalda a Olan, se alejó de la choza. Durante casi una hora, vagó por las calles sin saber qué hacer y observando el ir y venir de las gentes. Luego, recordó que tenía que alquilar un rickshaw si quería ganar algunas monedas. Se dirigió a una tienda de alquiler de cochecillos y entró. ¿Qué es lo que quieres? Alquilar un cochecillo. ¿Has llevado alguno ya? No, pero no creo que sea difícil. Está bien. Coge el primero de aquellos. ¿Cuánto vale? Media pieza de plata. Me la entregarás por la noche cuando lo devuelvas, que será antes de las 8. ¿Entendido? Sí, señor. Media pieza de plata antes de las 8. Van Loon cogió su cochecillo y salió con él a la calle. Se sentía cohibido y ridículo y le parecía que todo el mundo se reía de él. Entre las varas del cochecillo se sentía tan torpe como un buey. Apenas sabía caminar. Y sin embargo, debía de hacerlo para ganarse la vida. Van Loon se fue a una calle lateral donde no había tiendas, sino domicilios privados, casas silenciosas y cerradas, y empezó a dar paseos arriba y abajo. Al cabo de bastante tiempo, se abrió una puerta y un hombre viejo con lentes y ataviado como un profesor le hizo una seña. Baja las varas. Sí, señor. Sí, señor. Llévame al templo de Confucio. Van Loon no sabía dónde estaba el templo de Confucio, así que según avanzaba, iba preguntando aquí y allá. Como no estaba acostumbrado a tirar del cochecillo, antes de llegar a los muros del templo, le dolían los brazos y los hombros. Cuando Van Loon se detuvo, el viejo profesor se bajó del vehículo. Toma, no tengo costumbre de pagar nunca más de esto. Bueno, es inútil que protestes. Era la primera vez que veía una moneda como aquella y no sabía cuál era su valor. Se acercó a un puesto y... Quisiera cambiar esta moneda. A ver. Tome. 26 peniques. Van Loon se maravilló de cómo se ganaba el dinero en el sur. Estaba contando sus monedas cuando otro conductor le preguntó... Solo 26. ¿Desde dónde trajiste al viejo? Desde la calle de los Lotos Amarillos. ¡Ah, qué mal alma! Te ha dado solamente la mitad de lo que te debía pagar. ¿La mitad? ¡Claro! ¿Qué precio fijaste antes de empezar la carrera? Ninguno. Él me hizo una seña y yo fui. Luego me dijo que le trajese al templo de Confucio y así lo hice. Eres un grandísimo tonto. Nunca se hace una carrera sin fijar antes el precio. Solo a los hombres blancos se les puede tomar sin ajuste. Tienen un genio del demonio, pero cuando te llaman puedes ir con toda confianza, porque no saben el precio de nada y la plata les fluye de los bolsillos, como si fuese agua. Siempre te dan mucho más de lo que vale. Así fue aprendiendo cómo se debía llevar el alquiler de su cochecillo. Por la tarde tuvo otro pasajero, y al caer de la noche otros dos. Y con esto sí discutió el precio de la carrera. Pero por la noche, cuando fue a entregar y a pagar el vehículo, se encontró que, una vez abonado este, solo le quedaba un penique para él. La amargura invadió su alma y regresó a la choza con el pensamiento de que, en todo un día de labor mucho más duro que el de labrar su tierra, solo había obtenido un penique de ganancia. Al entrar en su choza, Olan le dio cuenta, con su habitual laconismo, del resultado de la mendicidad. Yo he reunido 40 piezas pequeñas. El mayor 8 y el pequeño 13. Podremos comprar arroz por la mañana. ¿Y mi padre? No le han dado nada. Todo el día ha estado sentado en la calle obedientemente, pero sin pedir. Se dormía, se despertaba
y fijaba los ojos asombrados en todo lo que le rodeaba. Pero se volvía a dormir en cuanto se cansaba. Es de la vieja generación y no se le puede reprender. Pero le preguntaré. Padre, ¿no has pedido para comer? ¿Pedir? He labrado la tierra, he sembrado el grano, he recogido la cosecha y así he llenado de arroz mi escudilla. Y además he engendrado un hijo que ha engendrado hijos a su vez. Ahora, cuando la aguda punzada del hambre se hubo calmado, cuando Van Loon vio que sus hijos comían cada día, que cada día se podía comprar arroz con el producto de su trabajo y las limosnas de Holland, lo fantástico de aquella existencia comenzó a esfumarse y empezó a darse cuenta de lo que era aquella ciudad a cuyos muros se asía. Corriendo todo el día por las calles pudo llegar a conocerla en cierta manera. Supo que por las mañanas las personas que llevaba en su cochecito iban, si eran mujeres, al mercado, y si eran hombres, a las escuelas y las casas de negocios. Pero no llegó a descubrir ni qué escuelas ni qué negocios eran, porque él se quedaba a la puerta. Y por las noches sabía que llevaba a los hombres a grandes casas de té y a lugares de placer. Pero Van Loon no conocía ninguno de estos placeres, ya que sus pies no traspasaban más su umbral que el de su choza, y su camino terminaba siempre ante una puerta. Él vivía en aquella opulenta ciudad como puede vivir una rata en la casa de un rico, de lo que se desecha, y escondiéndose aquí y allá, sin formar jamás parte de la verdadera vida de la casa. Aunque 100 millas no es distancia, Van Loon y su mujer y sus hijos eran como extranjeros en esta ciudad del sur. Las gentes tenían idéntico cabello, idénticos ojos que Van Loon y su familia, y su lenguaje, aunque con dificultad, se podía entender. Van Loon se consideraba extranjero y no hacía amistad con nadie. Era poco hablador, pero aún así había momentos en los que, sentado junto a su padre, hablaba de lo que veía. No le importaba que el viejo estuviera dormido o sin hacer caso a las palabras. Necesitaba contar lo que veía para tratar de explicárselo él mismo. Aquí trabajan la tierra de otra forma. Los hombres echan apestosos abonos, forzándola a producir otros vegetales además del arroz. Como bien sabes, padre, en nuestro país, cuando un hombre posee un buen trozo de pan de trigo y un puñado de ajos, tiene una magnífica comida y no necesita más. Pero aquí la gente se atraca de carne de cerdo, y de retoños de bambú, y de castañas guisadas con pollo, y de asados de oca, y de verduras. Y cuando uno de nosotros nos acercamos a ellos, les molesta el olor a ajo, y nos gritan: «Aquí está un norteño humoso y coletudo». No los entiendo, padre. Y me dan miedo. El otro día, en una esquina del templo de Confucio, donde todo el que quiere puede hablar a la gente, había un joven que decía que China necesitaba una revolución y que debía levantarse contra el odiado extranjero. Yo me marché con miedo, porque uno de esos extranjeros debo ser yo y vosotros. Pero pronto sabría Van Loon lo que los jóvenes arengadores no le habían enseñado: que él era uno de ellos, de su misma raza, de aquellos que tenían el cabello y los ojos negros. Uno de los días que pasaba con su cochecito ante una tienda de las que a veces salían señoras, compradoras de telas, entre las que a menudo encontraba clientes, surgió alguien de la tienda y le hizo una seña. Alguien como Van Loon no había visto jamás hasta entonces. Ignoraba si era hombre o mujer, pero era una criatura alta que vestía una túnica negra y recta, confeccionada con una tela áspera, y llevaba alrededor del cuello la piel de un animal muerto. En el instante en que él pasaba, esta persona, hombre o mujer, le indicó que bajase las varas del cochecito. Él obedeció, y cuando las levantó de nuevo, asombrado de lo que le había sucedido, la persona ya estaba subida en el cochecillo. Llevarme calle de las Puentes. ¿No entender? Calle de las Puentes. Van Loon empezó a correr velozmente casi sin saber lo que hacía,
y al pasar junto a un compañero al que conocía casualmente, no pudo por menos de preguntarle: Oye, fíjate en esto. ¿Qué es lo que llevo? Una extranjera, una hembra de América. Has tenido suerte. Van Loon siguió corriendo tan deprisa como le era posible por miedo a la extraña criatura que iba tras él, y cuando llegó a la calle de los Puentes estaba exhausto y empapado de sudor. No haber necesidad de correr tanto. Cuando por la noche Van Loon enseñó a Olan las 2 piezas de plata que la extranjera le había dado y le contó lo sucedido, ella no se extrañó. ¿Los he visto? Yo siempre les pido a ellos, porque son los únicos que echan plata en lugar de cobre dentro de mi escudilla. Son tontos, desconocen el valor del dinero. Entonces, esa gente son extranjeros. Nosotros no. Ya. Pegados así a los extremos de la vasta y opulenta ciudad, parecía que por lo menos la comida no podía faltarles. Van Loon y su familia venían de un país donde si la gente se moría de hambre era porque faltaban alimentos, pues la tierra no puede fructificar bajo un cielo implacable. Y tener plata en la mano servía de bien poco, ya que nada podía comprarse donde nada había. Aquí, en esta ciudad, se encontraban comestibles por doquiera. Parecía que en aquella ciudad nadie pudiera sufrir hambre. Y sin embargo, cada mañana, un poco después del alba, Van Loon y su familia salían de la choza con sus escudillas y sus palillos y formaban un pequeño grupo en una larga procesión de gentes que también salían de sus respectivas chozas temblando dentro de sus ropas demasiado delgadas para la húmeda niebla del río. Se dirigían todos ellos inclinados bajo el helado azote del cierzo matinal a las cocinas públicas, donde por un solo penique se podía comprar una escudilla de pasta de arroz. A pesar de lo que Van Loon ganaba corriendo y tirando de su rickshaw y Olan mendigando, no les llegaba para poder cocer el arroz en su propia choza. Si en alguna ocasión conseguían comprar una col, solo podían cocinarla si los niños robaban pequeña leña de los haces que llevaban al mercado. En alguna de estas ocasiones, realizadas sin que lo supiera Van Loon, los muchachos eran sorprendidos y abofeteados. Para Olan, esto no tenía importancia. Si los chicos no sabían mendigar, sin reír y jugar, que robasen para llenar el estómago. Una de las noches, cuando Van Loon llegó a su choza, se encontró que en el guiso de col hervía un buen trozo de carne de cerdo. La primera carne que veía desde que mataron su propio buey. Carne. Debes de haber pedido a un extranjero hoy. Yo la cogí. Esa carne es mía. Cuando el carnicero se volvió después de haberla cortado, me metí corriendo por debajo del brazo de una vieja que había ido a comprarla y eché a correr con ella. Y me escondí en una tinaja vacía que había junto a una puerta hasta que llegó mi hermano. No comeremos esa carne. No comeremos ninguna carne que no hayamos comprado o pedido. Seremos mendigos, pero no somos ladrones. Y cogiendo el trozo de cerdo lo sacó de la olla con los dedos y lo tiró al suelo, sin hacer caso de los berridos del pequeño. Entonces, Olan se adelantó estoicamente, recogió la carne, la lavó y la echó a la olla de nuevo. La carne es carne. Van Loon ya no dijo nada más, pero estaba furioso y asustado porque sus hijos se estaban convirtiendo en ladrones en aquella ciudad. Y aunque no protestó cuando Olan desgarró la carne tierna con los palillos y dio grandes trozos al anciano, a los chicos, y hasta llenó la boca de la niña y se reservó algo para sí misma, él se negó rotundamente a tocarla, contentándose con la col que había comprado. Pero después de la comida, cogió al menor de sus hijos, se lo llevó a la calle donde su madre no le pudiera oír y le dio de bofetadas hasta cansarse, sin hacer caso de los chillidos del muchacho, mientras un pensamiento tomaba cada vez más fuerza. Hemos de volver a la tierra. Día tras día, bajo la opulencia de la ciudad, Van Loon vivía en sus cimientos de miseria,
sobre los que la ciudad se levantaba. Con los comestibles rebosando de los mercados, con las tiendas engalanadas, con tantos hombres ricos vestidos de satén y de terciopelo, cubiertos de seda y con la piel suave y las manos perfumadas y tiernas como flores de delicadeza y de ocio. Con tanta cosa para esplendor y belleza de la ciudad, en la parte en que vivía Van Loon, no había comida suficiente para calmar un hambre salvaje, ni la ropa necesaria para cubrirse los huesos, pese a que los hombres y los niños y las mujeres trabajaban o mendigaban desde el alba hasta la noche. Pero estaban pasando cosas que... Van Loon se enteró un día por primera vez de lo que sucedía al otro lado del gran muro contra el que las hileras de chozas se adosaban. Era al morir de uno de esos largos días de invierno que permiten creer en la vuelta de la primavera. A pesar de la incomodidad de la tierra mojada, notábase esa noche una suavidad que se respiraba en el aire. Esa suavidad había despertado en Van Loon una extraordinaria agitación que le hizo salir a la calle después de cenar. Comprobó que esa misma inquietud había hecho salir a sus vecinos, que formaban animados grupos. Su anciano padre también estaba allí, en cuclillas y apoyado contra la pared, con su tazón de comida en la mano. El anciano sostenía en la otra mano el extremo de una tira de tela que Olan había desgarrado de su cinturón, y de esa tira sujetaba a la niña, que iba tambaleándose de un lado a otro. Olan ya no podía tener en brazos a la niña porque estaba otra vez encinta. Van Loon permaneció observando a la pequeña que daba tumbos. Se caía, se levantaba, se volvía a caer, y al anciano, que tiraba pacífica y distraídamente del extremo de la cuerda. En un día así, hay que trabajar los campos y cultivar el trigo. Ya sé lo que estás pensando. 4 veces en mi vida he tenido que hacer lo que hemos hecho este año. Abandonar los campos y saber que no quedaba en ellos simiente para otras cosechas. Pero siempre regresaste, padre. Quedaba la tierra, hijo. También nosotros regresaremos. Si no es este año, será el próximo. Pero regresaremos. La tierra nos estará esperando. El recuerdo de la tierra que le esperaba, enriquecida por las lluvias primaverales, llenaba su corazón de deseo. Entrando en la choza, le dijo bruscamente a su mujer: si tuviera algo que vender, lo vendería y regresaría a la tierra. O si no fuese por el anciano, iríamos a pie, aunque nos muriésemos de hambre. Pero ¿cómo podrían él y la criatura pequeña? ¿Cómo podrían andar 100 millas? Y tú, con tu carga. No tenemos nada que vender, excepto la niña. ¿Qué? Yo no venderé a una criatura. A mí me vendieron. Me vendieron a una gran casa para que mis padres pudieran regresar a la de ellos. ¿Y por eso venderías tú a la niña? Si no se tratase más que de mí, antes preferiría matarla que venderla. La esclava de esclavas fui yo. Pero la muerte de una niña no produce nada. Sí, yo la vendería para que tú pudieses regresar a la tierra. Nunca, nunca, aunque tuviese que pasar mi vida en este páramo. Van Loon volvió a salir a la calle llena de gritos y rumores, pero allí ese pensamiento que jamás hubiera venido a él espontáneamente le tentó contra su voluntad. Miró a la niña que se bamboleaba persistentemente al extremo de la tira que su abuelo sostenía. La niña vio a su padre y le sonrió. Tal vez lo habría hecho si no lo hubiese tenido contra mi pecho y no me hubiera sonreído así. Es que no habré de ver nunca más mi tierra. Con tanto trabajo y tanto pedir, nunca tenemos más que lo justo para comer. No eres tú el único. Como tú hay miles en esta ciudad. El hombre se acercó fumando una corta pipa de bambú. Era el padre de una familia que vivía 2 chozas más allá. ¿Y esto ha de durar siempre? No, no siempre.
Cuando los ricos son demasiado ricos, hay recursos. Y cuando los pobres son demasiado pobres, hay recursos. El invierno pasado vendimos 2 niñas y pudimos resistirlo. Y este invierno, la criatura que lleva mi mujer en el vientre es una niña, la venderemos también. Pero te digo que hay recursos cuando los hombres son demasiado ricos. Bueno, al trabajo otra vez. Cuando Van Loon volvió a entrar en su choza, todo su pensamiento estaba lleno con las palabras que le había dicho su vecino. Quiso participar ahora en su descubrimiento. ¿Sabes lo que hay al otro lado de esa pared? Sí. ¿Qué lo sabes? ¿Cómo lo puedes saber si no has entrado? ¿He sido esclava de la Casa Grande? La primavera hervía en el pueblo de Chozas, y las palabras comenzaron a brotar de los corazones de la turba de mendigos que vivía pegada a la muralla y a hacerse oír en sus labios. Al anochecer se agrupaban en torno a las chozas y hablaban juntos. Casi siempre las conversaciones giraban sobre cómo poder comer al día siguiente, cómo holgazanear un poco, cómo jugarse algo, aunque fuera un solo penique. Pero al final todos concurrían en el mismo tema: las riquezas de la casa. Ah, si yo tuviera el oro que él tiene y la plata que lleva en el cinturón. Y si yo tuviese las perlas con las que se adornan sus concubinas y los rubíes con que se engalana su esposa, me comería los manjares más exquisitos. Tendría para mí las más bellas mujeres. No trabajaría más. ¡Trabajar! Me pasaría la vida en las casas de té. Si yo tuviese ese oro y esa plata y esas joyas, compraría tierra con ellas. Buena tierra, de la que sacaría ricas cosas. Aquí está este tratado de todo que no entiende una palabra de la vida mundana ni de lo que puede hacer con dinero. ¿Habéis oído semejante cosa? Si tuviera dinero, seguiría trabajando. Trabajando como un esclavo detrás de un buey o de un asno. Aunque os riáis, yo convertiría el oro y la plata y las joyas en tierra fértil. No cabe duda que el hambre te ha trastornado el juicio. Toma. Mira ese papel. ¿Qué ves? Un hombre muerto. O al menos eso parece. Y otro con un cuchillo. ¿Cómo son esos hombres? Míralo bien. El muerto es un miserable, como nosotros, consumido por el hambre y lleno de harapos. ¿Veis al otro? Al que tiene el cuchillo. Sí. Es un hombre grande, gordo, lustroso y bien vestido. ¿Conoces tú las letras que hay debajo? ¿Y podrías decirme lo que representa esa horrible cosa? Yo tampoco sé leer, pero he escuchado a un joven maestro que estaba hablando. Dice que ese hombre muerto es cada uno de nosotros. Y el asesino, sí, y que el asesino, el que apuñala, representa a los ricos y a los capitalistas. Y que aun después de muertos nos apuñalarán. Los buenos. Somos pobres y estamos oprimidos. Y es porque los ricos lo acaparan todo. Yo quisiera saber, ¿hay algún medio por el cual los ricos que nos oprimen pudiesen hacer llover para que me fuese posible trabajar mi tierra? Eso es imposible. Nadie puede provocar la lluvia. Pero ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Si los ricos dividiesen con nosotros lo que poseen, lloviese o no, nos tendría a todos sin cuidado, porque poseeríamos dinero y comida. ¡Sí! ¡Queremos comida y dinero! Exactamente, eso es lo que estaba diciendo el joven maestro. Y pronto veréis todos cómo hay recursos cuando el rico es demasiado rico y el pobre es demasiado pobre. Van Loon se alejó descontento. Estaba bien aquello. Pero ¿y la tierra? El dinero y la comida se gastan y consumen. Y si no hay lluvia y sol en proporción, el hambre asoma de nuevo. Van Loon se alejó llevando en su mano el papel que le diera su vecino, porque recordó que a Olan siempre le estaban haciendo falta papeles para las suelas de los zapatos. Y cuando llegó a la choza, se lo entregó. Toma. Aquí tienes material para suelas.
y siguió trabajando como antes. Han escuchado ustedes el capítulo 8 de La Buena Tierra, novela original de Pearl S. Buck, en adaptación para la radio de Rita Hidalgo.